Buenas, ¿cómo andás, Mariano? Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Vemos un segundito a Jessica y ver si Daniel Sí. también se conecta. Ay. La clase que viene es el parcial, ¿no? Así es. Ahora cuando vengan ellos hablamos bien de eso. Sí. ¿Cómo vienen con las otras materias? Bien, bien, ¿Bien? bien. Sí, no me ¿Estuvieron puedo ya quejar. bien? ¿Estuvieron ya rindiendo y todo eso? Tuvimos trabajos prácticos, ahora el lunes tenemos parcial, lunes, martes parcial, así que, y ahora todos los trabajos prácticos calculo yo ya cierre de cuatrimestre. Claro, sí. Bueno, ya estamos llegando a la mitad del año, Sí, sorprendentemente. Ya es un montón. sí, la La verdad peor que mitad del año, porque la primera, para mí siempre es la peor. Empieza a hacer frío, uno está cansado, después ya. sí. Pero la segunda es cuando uno está más cansado y quiere que lleguen las vacaciones. Claro, porque si ahí tenés las vacaciones más cerca, y bueno, dentro de un mes esto se termina, dentro de. Ahora es como, nos falta un montón. No, yo no tuve vacaciones este año, no me las tomé. Así que vengo del año pasado Claro, demasiado. No terrible. tomarse Sí, vacaciones es un montón. sí, ya dije nunca más, nunca más. No hay negocio, porque uno está realmente, aunque no te vayas a ningún lado, quedarte en tu casa en paz sin hacer nada, Sí, sí, pero no, tener pensé horario. que lo iba a llevar, pero no. Ahora llegan las 10 de la noche y estoy pero fundido, No, y terrible. además, cursar hasta tan tarde es agotador también. O sea, uno trabaja, hace todas las cosas durante el día y después cursar todos los días. Un Sí, montón. Va, no sé, ¿ustedes cursan todos los días? sí, yo por lo menos sí. Jessy tiene, por ejemplo, Jessy tiene unas materias equivalentes. eh, entonces no cursa, por ejemplo, la de la clase anterior no la cursa, No cursan. y creo que otra más. Pero yo tengo las 10 de segundo. Un montón. Recién tengo una equivalente que me dieron en cuarto, filosofía de cuarto. Falta un Así que poco. Falta un poco para llegar a eso. el, el año que viene vacaciones seguro. Sí, por favor. Sí, Vamos a estar muy cansados. Ahí vino Jessica, por suerte. Este, Daniel en general igual se sube después, ¿no? Porque tiene otra clase, se le encima, me sí, parece. pero no estuvo. Bueno, ayer y hoy no estuvo, el viernes no estuvo en la presencial, Qué raro. miércoles y jueves yo no fui. Eh, Bueno, bueno, el veremos martes no si. fue tampoco. El martes no fue, estuvimos con Jess y Son. No, no fue verdad. Bueno, veremos a ver.
que andamos. Yo lo pasa como lo tengo solo acá y ni siquiera todas las horas, Ah, no me doy cuenta si nada. Bueno, a ver, esperemos. Hola Jessy, ¿cómo estás? Se se desconectó. desconectó. Algo pasaba con internet, pues es raro que no prenda la cámara. A ver si ahora se vuelve a meter. Ah, internet están dando de terror. Menos mal, la semana pasada estuve sin internet, pero por suerte los días que estuve jueves y viernes. Dije, menos mal que no me pasó lunes y martes, porque la cantidad de datos que gasté en el celular que tuve que comprar para las boludeces que hago acá normalmente, si Ah, tenían que dar clases, sí, no, es terrible. todo funciona cada vez peor. Ahí está de nuevo. A ver si ahora. Hola, Jess. Ah, se está metiendo con dos dispositivos, ¿no? Hola, Jessica, ¿nos escuchás? Sí, profe, la escucho, perdón, estoy desde la computadora de escritorio y ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Porque no te entendí nada. digo que hoy estoy desde la computadora de escritorio y por eso no tardé en ingresar Ok, y se me abrió de dos. pues no sabía cómo. Perdón. No, todo bien, todo tranqui. Cuando puedas prender la cámara, mejor. Bueno, em, hoy nos toca un texto, en realidad es solamente una introducción del libro de Abby Warburg, El Renacimiento del Paganismo. Em, Está pasando una moto. El Renacimiento del Paganismo, el subtítulo es Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo, ¿no? Em, Es un texto complejo, no vamos a leer el texto, solamente la introducción como para tener una idea. Me interesa que lo pongamos también un poco en relación con Didi Uberman, ya vamos a ver por qué, pero se acordarán de Didi Uberman, lo vimos en la clase que tuvimos presencial, ¿no? Una nueva forma de pensar la historia que no sea cronológica, sino a través de supervivencias o de cosas que van surgiendo en los distintos periodos. Bueno, todo eso Didi Uberman lo toma de este autor que vamos a ver ahora, de Warburg. Tengo un videito cortito después de justamente de Dee Uberman hablando sobre él. Em, Abby Warburg nació en 1866 y murió en 1929 en Hamburgo, en Alemania. Era historiador y era estudioso, o sea, su tesis fue sobre el Renacimiento italiano. Estudió filosofía, historia, religión en distintas universidades. Y la tesis de licenciatura de él era sobre el nacimiento de Venus y la primavera de Botticelli, o sea, muy metido en el tema del Renacimiento. Pero hay un par de cuestiones interesantes sobre él. En primer lugar, que él pertenecía a una familia de banqueros muy ricos, ¿sí? Y era el primer hijo varón de esa familia, entonces era como el que se esperaba, el que iba a heredar el negocio, ¿no? El que se iba a hacer cargo del negocio familiar. Pero a él no le interesaba, a él le gustaba estudiar la historia del arte, y entonces arregló con su hermano, creo que era el segundo, y le dijo, bueno, si vos querés, quédate a cargo de toda la fortuna familiar, la empresa familiar, y yo me hago un costado porque a mí lo que me gusta es estudiar, pero lo único que te pido es que siempre me pases plata para comprarme los libros y las cosas que necesito y poder seguir estudiando. Y el otro le dijo, sí, claro, ningún problema. ¿No? Entonces ahí ya vemos a alguien que se escapa un poco de lo que hubiera sido su destino.
Bien, él viaja por distintos lugares, viaja a Estados Unidos eh, y hace un viaje que tiene que ver más con una cuestión medio antropológica para estudiar a indios de la zona de, creo que es de Nuevo México, en Estados Unidos, a los indios pueblo y a los indios navajo. Entonces estuvo ahí mucho tiempo viviendo y junto con un antropólogo estuvieron estudiando a estas comunidades. Él comienza a organizar una biblioteca que va a ser muy importante y que existe hasta el día de hoy. Pero bueno, se interponen dos problemas. El primero es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que devasta Europa, como ya sabemos, y después su internación en una clínica neurológica, porque él tenía problemas psiquiátricos. Entonces, él termina en esta clínica, y lo que es interesante es que para, para tener el alta en esa clínica, él escribe una ponencia, y esa ponencia se las lee a sus médicos y a los otros pacientes para mostrarles que estaba curado, ¿no? Entonces, una forma muy interesante de pensar en la externación y demostrar que ya estaba bien, ¿no? Yo que estoy buscando, esta ponencia se llama El ritual de la serpiente, y lo que hace es, él viaja como a principios en el 1900, hace ese viaje a Estados Unidos para estudiar a los indios pueblo, y el ritual de la serpiente es de 1923, es esta ponencia que le hace a sus psiquiatras, y lo interesante es que toma anotaciones, fotos y todo lo que él había investigado de los indios pueblo en esa época, o sea, como más de 20 años atrás, y con eso arma esta ponencia, ¿no? Entonces, les voy a leer un textito que escribí yo para otra cosa, pero que bueno, que viene al caso. En esta ponencia lo que hace es plantear una forma peculiar de acercamiento al objeto de análisis, que son los indios pueblo, ¿no? Y él dice, esto es una cita: relato de mis propios pensamientos sobre estos recuerdos lejanos. Relato de mis propios pensamientos sobre estos recuerdos lejanos. Es decir, él no está diciendo voy a hablar sobre los indios pueblos y que sino que habla sobre sus pensamientos, es decir, está marcando un espacio de la subjetividad, ¿sí? Sus pensamientos a partir de los recuerdos, es decir, de algo que ya había pasado mucho tiempo. Entonces, esto como valor científico tradicional no lo tiene, porque son sus pensamientos sobre unos recuerdos, básicamente. Pero esto él lo hace a propósito, y ahora vamos a ver un poco, la idea es como ver por qué plantea esto, ¿no? Entonces, en esta frase se condensa su proyecto porque no hay una distinción entre el objeto y el sujeto, mis propios pensamientos y los recuerdos. Es decir, él no está planteando esta cuestión científica de yo soy el sujeto investigador y ese es mi objeto de estudio, sino que todo eso se encuentra, ¿no?, como mezclado a la hora de escribir su texto. Hay una fusión entre el pasado y el presente, porque son los pensamientos actuales acerca de unos recuerdos lejanos, ¿no? Y además se encuentra la idea del presente de la escritura, ¿no? Y también un impulso al futuro, que sería el de que le den el alta, ¿no? Terminar ese texto y escribir ese texto y que le den el alta. Este texto, su pregunta principal sería: ¿en qué aspectos podemos reconocer las características esenciales de la humanidad primitiva y pagana? ¿No? Entonces, repito la pregunta: ¿en qué aspectos podemos reconocer las características esenciales de la humanidad primitiva y pagana? Como que hay algo en la humanidad primitiva y pagana que tiene unas características que son esenciales, que deben haber estado ahí desde siempre y que sería necesario dar cuenta de ellas. En un primer momento uno podría pensar, bueno, sí, entonces sí quiere hacer algo medio cronológico, buscar un orden cronológico y un origen, ¿no?
Y también lo que uno pensaría es como, bueno, si él es un europeo que está buscando ahí en las culturas primitivas y paganas, probablemente sus estudios los van a llevar a mostrar que efectivamente los europeos son superiores y todas esas cosas que nosotros estamos acostumbrados a leer. Y va a hablar de la evolución y de cómo los pueblos quedan en el pasado y son primitivos y no sé qué, y la gran cultura es la europea. Pero él en realidad va a hacer una cosa distinta. Dice, a partir de la observación de los rituales, de las piezas de alfarería, de la arquitectura y de la vestimenta y las costumbres de los indios pueblos, Warburg busca evidencia que permita ligar a los pueblos con la historia de la humanidad sin más. Y esto es muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados a leer cosas sobre los pueblos originarios, en las cuales son como, bueno, no, así los incas hacían esto, ¿no? O los aztecas y la pintura, o las vasijas que hacían, pero eso nunca se lo pone en relación con el resto de la cultura, ¿no? Es como una cosa separada. Bueno, los incas hacían esto, los aztecas hacían lo otro. En cambio, si uno analiza, como estuvimos haciendo nosotros, una obra de arte de un pintor italiano, enseguida la podemos analizar y contraponer o relacionar con la de un pintor inglés o alemán o lo que sea, ¿no? Y eso habla de una cierta especie de racismo, uno podría pensar, ¿no? Como que, bueno, no, lo que hacen los indios es un arte, está bien, decimos que es un arte, pero bueno, lo dejamos ahí separadito, y en cambio el gran arte sería, ¿no? El europeo, donde todo eso se, bueno, Warburg lo piensa de esta manera, que es muy interesante, es poner en serie y en relación la serie de las representaciones de los indios pueblos con las series de todo el arte en su generalidad. Y acá no es tanto una cuestión de que, que bueno, el tipo no era racista, sino porque esa es su forma de pensar la historia del arte. Entonces dice, intentando hacer esto, ligar la historia de los indios pueblos con la historia de la humanidad entera, en este derrotero, las imágenes van a cobrar una importancia muy importante, una gran importancia, ¿no? Y las imágenes no van a ser solo de lo que hacían los indios pueblos, sino también de las fotografías y las cosas que él recuerda y en un punto también imagina, ¿no? Y entonces cuando empieza a escribir sobre todo esto, ya la idea de pensar a los pueblos como primitivos ya se empieza a desestabilizar. Entonces, él empieza a ver que hay motivos recurrentes en la historia universal de las imágenes. Y acá nos acordamos de Warburg, la idea de la supervivencia, de la emergencia, de las, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la supervivencia de ciertas imágenes y de ciertas cosas que aparecían en un momento, después desaparecían y volvían a aparecer? Bueno, Warburg es el primero que agarra y que dice, mira, yo acá veo, por ejemplo, cuestiones recurrentes como eh, la presencia de las serpientes, ¿no? En los indios pueblos, las imágenes de las serpientes eh, están muy presentes, pero también están muy presentes en la antigua Grecia, y también están muy presentes en el Renacimiento, y también están muy presentes en otras culturas. Entonces Warburg dice, la serpiente resulta ser un símbolo intercultural. A ver si se entiende entonces. Él lo que va a hacer es decir, bueno, si los indios pueblo en sus imágenes aparecen serpientes, en la antigüedad griega también, en el Renacimiento también son motivos de imágenes recurrentes, hay que analizarlos y tomarlos en cuenta a todos esos, no estudiar solo la serpiente en Grecia como de una forma y la serpiente en los indios pueblo como otra cosa totalmente distinta. Hay algo de la cultura humana que hace que ese sea un símbolo que aparece aún en diferentes culturas muy lejanas y en distintas épocas, ¿no? Por eso también es lo importante, en distintos momentos. Em, entonces, eso hace que él piense que los pueblos, los indios pueblos ya no pueden ser considerados primitivos. Iba a decir, bueno, se encuentran a mitad de camino entre el hombre salvaje y el hombre que piensa. Es decir, no es posible, y esto es lo que nos interesa, lo que él termina diciendo es que, bueno, no es posible entonces buscar un origen de las cosas. No hay un pueblo primitivo del que nosotros podamos saber tal cosa. No hay un origen de lo primitivo, sino que hay relaciones.
que van apareciendo a lo largo de la historia de la humanidad en distintas épocas, en distintas culturas, y que habría que prestarle atención a eso. Entonces, en vez de hacer una historia de, bueno, primero pasó esto, después pasó, después lo otro, y qué sé yo, él va a hacer una historia que va a ser distinta, lo va a hacer en forma de atlas, ya lo vamos a ver, que va a ser de las recurrencias. Y entonces él va a buscar imágenes que se repiten en distintos momentos y distintas culturas, e incluso en distintas cosas, porque no solo en obras de arte, sino que él también va a usar, por ejemplo, imágenes de la publicidad más modernas o de las revistas, ¿no? Y va a decir, bueno, miren esta acá cómo aparece esta imagen, también aparece en el Renacimiento en no sé dónde y también aparece en no sé dónde. Entonces es bastante novedoso lo que él hace, y si bien lo hizo a principios del siglo XX, durante mucho tiempo nadie le dio pelota porque medio como que no entendían qué era lo que estaba haciendo con esto de juntar imágenes de cualquier momento del mundo, de cualquier cultura y qué sé yo. Pero después sí empieza a ser cada vez más reconocido y retomado por filósofos más contemporáneos, como Didi Uberman, que le dan mucho impulso a todo esto. Em, por suerte, él era judío, por suerte muere en el 1929, antes de que el nazismo hiciera bolsa absolutamente todo a su familia. Em, y una especie de aprendiz de él logra sacar todos sus libros y todas las obras de arte y las cuestiones que él había juntado durante toda su vida, las logran sacar de Alemania y las llevan a Londres, y ahí se arma la biblioteca Warburg que existe ahora al día de hoy en Londres. De esa forma se pudo salvar todo eso. Y después, bueno, Hamburgo en los años 90 fundó el Instituto Warburg y qué sé yo, bla, 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 para la recuperación de todo esto. Em, lo que es interesante es que en este sentido, y ahí voy a buscar una cosa para mostrarles, acá, ahí va. Él crea una cosa, porque es así, es una cosa, es difícil de explicar, pero ahora lo vamos a ver con imágenes, que se llama el Atlas Mnemosine. Em, es como su obra más reconocida y es una recopilación de todo lo que él estudió durante toda su vida, y es la presentación de esas imágenes mediante técnicas que son como el collage y el montaje. Él arma como unos paneles que incluso tienen rueditas y se pueden mover, en el que va poniendo imágenes donde hay cosas que se parecen o que tienen relaciones, aunque sean de cualquier lugar. Porque la idea es que eso uno lo vea y pueda establecer esas relaciones cruzadas y en red que se producen en las distintas imágenes ahí propuestas. Imágenes de todo tipo, pinturas, de fotografías, de publicidades, de esculturas, de lo que sea. Em, Perdón, profe. sí, El Atlas, ¿cómo es el nombre? El Atlas de... mnemocine, ahora se los voy a poner, como de mnemotecnia, que Sí, viene del griego. M, gracias. M es Mnemosine, mnemocine. Esta forma de presentar todas estas imágenes en paneles que van de un lado para el otro y que no tienen a primera vista un orden cronológico ni sistematizado, lo que justamente busca es establecer un tipo de reflexión que sea abierta, indeterminada, que un fragmento nos conduzca a otro y que es en esa conducción después nos demos cuenta también que son fragmentos diferentes, de índoles diferentes, pero que tienen algún tipo de conexión o de correlación. Y esas relaciones muchas veces son más bien subconscientes o espontáneas, que no se pueden prever de antemano. Em, vamos a ver un video muy chiquitito, creo que son 3 minutos, sí, 3 minutos.
que es de... Justamente es Abby Warburg no, Didi Uberman presentando una exposición del Atlas de Abby Warburg, ¿no? Así además lo ven y se entiende un poco mejor de qué estoy hablando. Y de paso lo conocen también a Didi Uberman. This exhibition is about the fate of visual form of knowledge, which is called the Atlas. It is based on the work of Abby Warburg, a German art historian and theoretician. He is the great moment, the great turn for understanding what are images. This exhibition is about the proximity between this work of knowledge and the work of many artists of the 20th and 21st century, dealing with this form of atlas in which we can recognize a history of human imagination. Generally, if you exhibit an archive, you don't see nothing. The real use of an archive is to work with weeks after weeks, month after months, years after years. It's long. However, an atlas is a synoptic presentation of differences. You see one thing and a very different thing close to this. And the aim of an atlas is to make you understand the link, which is not a link of similarity, but a secret link between two different things. And so the atlas is a more visual tool than any archive, of course. Atlas is a work of montage in which different times come together. It's a shock. And so it's not only a question of hanging beautiful things on the wall. It's about the working process, which is sometimes, very often, a work on the table. I play on the words in French, tableau and table. And when you have a table, you have two different objects, or three. If you put 1, 2, 3 or 1, 3, 2, it has a different significance. So, of course, this exhibition is about how to use the montage up to give significance, new significance to the images. Any interesting image does not belong to only one time. Any interesting image is a confrontation, a coexistence of different times. Making the history of art through atlases is the contrary of making a history of art as a narrative. Warburg was considered by everybody in art history as a kind of ancestor. But what is the use of ancestors? You can say an ancestor is just past. I think if you read again, you find new ways to understand our own contemporaneity. I think Warburg was impoverished, and we must today read again Warburg to discover this richness. Bien. Acá igual voy a dejar lo otro que quiero que veamos. Se entiende un poco, ahí se veía, ¿no? La idea de Atlas, ¿no? Y está muy bueno como lo explica de Huberman, que dice, bueno, si vos lo presentás de otra manera, las imágenes, tenés una narración, ¿no? Es narrativo. Nosotros que estudiamos literatura sabemos lo que es una narración, ¿no? Es una historia hilada, coherente, de hechos, que tiene una cierta explicación, una lógica. En cambio, acá no hay una lógica a primera vista, sino que las conexiones las hacen los espectadores, ¿no? Yendo a mirar eso y ver qué pasa entre esas cuestiones. Vamos a buscar, a ver, alguna imagen más cercana de...
Por ejemplo, ¿no? Este era un panel del Atlas. Entonces vemos figuras femeninas, una jugando al golf, la otra acá mutilada. Esto claramente es algún tipo de publicidad o de propaganda política. Y entonces, ¿ves? Y así son todos los otros paneles. A ver si hay algo más. No, ese es Abby Warburg. Acá hay uno más cerca. Este, por ejemplo, ¿no? Esta claramente es un close-up de esto. Acá arriba está la Venus. Acá hay otras mujeres. Digo, acá tenemos otro ejemplo de los paneles. ¿Ves? Este es el panel arriba, lo dice 47, ¿no? El panel 47 y presenta todas estas cuestiones. Y uno frente a eso va y establece las relaciones que creo no pertinentes. Obviamente él las estableció de alguna manera. Lo que me interesa es eso, es pensar el Atlas primero como una fuente de conocimiento puramente visual, porque no hay ahí una historia del arte, no está narrado. Y primero pasó esto y el otro inventó lo otro, qué sé yo, que es lo que estamos nosotros acostumbrados a leer. Y sino también lo que dice Didi Uberman, que es interesante, que es los archivos. Ustedes saben que en las bibliotecas, en los museos, en las instituciones hay archivos, ¿no? Que, de gente importante que deja cosas, o un archivo de tal lugar, el archivo de Mengano, y ahí tenés, bueno, todos los libros que tuvo, los que escribió, los cuadernos de notas, los garabatos que hizo, y qué sé yo. Los archivos en general se encuentran em, guardados, y los investigadores, si quieren averiguar algo, van, piden acceso y entran al archivo y chusmean a ver qué hay adentro. Y lo que dice Lieberman es verdad, un archivo, al estar así guardado, ¿qué utilidad tiene si no está ahí para ser visto? ¿No? Si nadie lo puede ver. En cambio, el Atlas tiene otra lógica, que es la lógica visual de, efectivamente, uno puede ir ahí y mirarlo. También me interesa cuando él dice, bueno, que acá no es la lógica de la semejanza, qué se parece con qué, sino al contrario, una lógica más bien del orden de la diferencia, ¿no? Y de motivos recurrentes que van apareciendo como esto de la serpiente. Este textito también me parece que para empezar estaría bien. Dice, bueno, nació en Hamburgo el 13 de junio de 1866 en el seno de una familia más que acomodada. Era el hermano mayor y a quien le correspondía hacerse cargo de la empresa familiar. Sin embargo, torció el destino a través de un acuerdo con su hermano Max. Le dejaría dirigir los negocios por los que Warburg había prosperado, solo a cambio de una buena mensualidad para estudios, investigaciones y la compra de todos los libros que se le antojase. Max aceptó, y así comenzó una de las colecciones y aportes más importantes de la historia de la cultura artística de Occidente. Ahora tenemos a Warburg de joven. Warburg estudió arte, filosofía, historia y religión en distintas universidades alemanas, italianas y francesas. Viajó por el resto de Europa y en América conoció las culturas de varias tribus y comunidades nativas norteamericanas. Fue un especialista de la historia artística y cultural del Renacimiento y del manierismo italianos. Logró un gran reconocimiento por la metodología con la que abordó sus investigaciones y por una tarea titánica que consolidó las bases de una nueva forma de estudiar la historia de las artes y las culturas. La denominó el Atlas Mnemosine o Atlante de la Memoria. El Atlas. Sobre una serie de amplios paneles o pizarrones, Warburg fue colocando una vastísima cantidad de imágenes, a través de las cuales se abrió un mundo de diálogos y nexos no siempre vistos por estudiosos anteriores. Allí, uno de los estudios que hacía Warburg era poner en relación las imágenes clásicas o de la antigüedad con las del primer Renacimiento. A partir de ahí, los términos montaje, supervivencia y anacronismo cobrarán una significación mucho más importante y aguda en las investigaciones y el pensamiento crítico e historiográfico de las artes de hoy. Nachleben, pervivencia, y pathos formen, fórmula del pathos, son los dos conceptos que Warburg introdujo para señalar entonces aquellos gestos del pasado que aún viven en el presente de las imágenes, y las emociones o pasiones que pueden rastrearse mediante el montaje de las obras, con la intención de una aproximación al contexto cultural de la época en que fueron creadas. Ahí tenemos otro ejemplo, otra foto del Atlas, ¿no? Todas estas cositas ahí.
No es difícil pensar en la biblioteca de Babel que una vez ideó Jorge Luis Borges, quizás por eso también Alberto Mangel, bueno, bla, bla, bla. Es que, como dicen algunos estudiosos, la biblioteca de Warburg es una especie de paisaje de círculos concéntricos, un laberinto orbital, una tela de araña organizada con criterios misteriosos, pues las estanterías reunían volúmenes sobre múltiples temas, como astrología, arte, filosofía, medicina o ciencia, que guardaban entre sí afinidades de los más variopintas, motivos alegóricos, esotéricos, fórmulas matemáticas, etc. Es cierto, su vida estuvo dedicada sin dudas a la formación de una de las bibliotecas más exquisitas del mundo, y su estructura parece ser una gran representación de la personalidad del propio Warburg. Bueno, acá está lo de el coso. Quiero ver si tenemos fotos de la biblioteca, porque eso también era rarísimo cómo estaban organizados los libros. Imágenes. Sí, es esta. O sea que acá no se ve bien. Está como siempre como en semicírculos, están los... No sé si se va a llegar a ver. Ay, Dios, cualquier cosa menos lo que quiero mostrarles. Acá, por ejemplo, ¿no? Ven que la biblioteca tiene como un círculo central arriba y está todo puesto así como en semicírculos y en distintas, o sea, no es la típica biblioteca que estamos acostumbrados a ver, y los libros están organizados de una forma que no es ni alfabética ni temática, sino como el propio Warburg, ¿no? Va organizando las cosas. Acá hay otra imagen de la biblioteca. Y ahí también aparecen algunos paneles con temas. Vamos a mover esto, ¿no? ¿Se ve ahí? Es una cosa muy, muy especial y muy, muy rara. Entonces, para tener en cuenta, de compartir, esto es un libro, me interesa pensar la idea de, ya les digo, em, la idea de supervivencia, la idea de contra lo narrativo, la idea de la potencia de las imágenes como cuestiones que van y vuelven y van apareciendo y desapareciendo en la historia del arte. Y acá tenía, en que lo abro, bueno, ahora se está por cortar, pero no importa, lo abro para la próxima. Esta idea entonces de no buscar hacer una historia cronológica de la historia del arte, sino pensarla desde otro punto de vista, ¿no? Nosotros con Didi Uberman ya habíamos empezado a hablar de ese tema y ahora vemos, bueno, de dónde salió todo esto que dice Didi Uberman. ¿Se acuerdan que Didi Uberman habla de que no hay un origen? Que en realidad el origen es inaccesible, que no se puede saber qué es lo original, qué fue lo que pasó primero, que sino lo que podemos ver son la supervivencia de ciertas cuestiones. Warburg va en ese sentido, ¿no? Hablar de, bueno, cuál es la supervivencia de ciertas cuestiones del pasado que aparecen en el presente y que vuelven a aparecer constantemente a lo largo de las culturas y de los distintos momentos. Estoy viendo acá. Vamos entonces ahora, antes de ir al texto directamente, como esto es un poco complejo, prefiero que veamos otras cositas antes de que yo empiece a hablar del texto en sí. Pero bueno, la idea es básicamente esa. Nosotros estamos estudiando el texto que leímos de Chartier, de Cavallo, de Gombrich, incluso el de Eco, en un punto son bastante cronológicos e históricos, ¿no? Bueno, primero pasó esto, después